¿Qué tal? Nos quedamos en algo muy importante. Estamos tratando de entender una convolución entre la solución fundamental y una función f. Queríamos construir, o tratamos de razonar. Nuestro razonamiento era cierto, hasta el caso finito, de cómo construir funciones armónicas. Y luego dijimos, o sea, nos agarramos la solución fundamental, la trasladamos, la multiplicamos por algo y sumamos después. Y dijimos, eso es armónico para cada x distinto de y. Sí. Luego dijimos, vamos a tomar límite, eso sería como... de hecho, así podíamos construir sumas de Riemann, es decir, las sumas de Riemann involucrando a la función de... a la solución fundamental son armónicas, pero el límite no, o sea, la integral ya no. ¿Okay? Entonces algo pasaba en la convergencia. Y en particular, el problema es que la phi es singular. Entonces, recuerden, notemos que, no sé si lo escribí la vez pasada, pero lo vuelvo a escribir, notemos que la derivada de phi de x menos y el hessiano, cualquier derivada de segundo orden de x menos y son singulares. Para xy. Eso quiere decir que ustedes no pueden meter la derivada nada más así. No se vale exactamente. La prueba que hicimos para regularizadores, para mostrar que eran tantas veces diferenciables como el realizador y por lo tanto soy infinito, ya no vale aquí. No con los mismos pasos, al menos. ¿Sí? Entonces no pueden meterla, aunque la phi sea c infinito fuera para x distinto de y, no pueden meter la derivada nada más porque sí, porque hay singularidades en la recta x igual a y. No se puede. ¿Sale? Entonces, por lo tanto, derivar 1 bajo el signo integral es incorrecto. ¿Sale? Bien, aquí viene una segunda idea. Eso les dice algo, porque ¿cuál es el chiste? ¿Por qué quiero derivar bajo el signo integral? Uno dice, bueno, si fuera cierto que yo pudiera derivar bajo el signo integral, pues entonces el laplaciano de esto sería igual al laplaciano de esto. Eso sí lo cumple. Si la phi fuera el realizador de Friedrichs, sí lo cumple. Nada más que si fuera cierto en este caso, como esto es cero, porque esto es armónico, al menos para x distinto de y, que es un conjunto de medida cero aquí, esto sería cero. Y tendrías otra función armónica. Pero no puedes hacerlo. No puedes derivar bajo el signo integral. No puedes hacerlo porque hay singularidades. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, aquí les voy a necesitar que invoquen el concepto mal establecido de la delta de Dirac que ven en ordinarias 1, que casi nunca la ven, casi nunca la ven en estos cursos de magia de ingeniería o de fanáticos de Vladimir Arnold. Nunca ven adecuadamente la delta de Dirac. La delta de Dirac yo la estudio en el siguiente curso, muestro que es una distribución con propiedades muy importantes, es el ejemplo de distribución que no es una función, pero en ordinarias uno debería haberla aprendido a trabajar simbólicamente, a hacer cuentas. Eso se llama cálculo simbólico. Entonces, ahí les va esta cuenta.
Y si no le entienden, pues a reclamarle a su profe ordinario es uno. La idea 2 es esta. Observemos que formalmente, otra vez les recuerdo que formalmente quiere decir este argumento no es riguroso, pero formalmente esto es la delta. Esto es la delta de Dirac. Esto es la delta de Dirac en Rn. ¿Sale? ¿Qué quiere decir eso? Que menos delta U de X es, todo esto no es riguroso, se le dice formal, no es riguroso. Esto es menos el laplaciano en la variable X de phi de X menos Y de f de Y. Y esto es lo que está mal, Este igual está mal, esto está mal, pero formalmente esto se tiene. Yo en el siguiente curso explico el significado de esto. Esto es una delta de Dirac y esto es f de X. Ahora, ¿por qué una delta de Dirac? En el curso ordinario 1 les debieron de haber definido mal, pero por eso es cálculo simbólico, es formal. Es más que nada es un conjunto de mnemotecnias que te llevan a hacer cálculos correctos. Eso es lo que es el cálculo simbólico. Conjunto de mnemotecnias. ¿Sí? Es algo muy parecido como cuando quieren integrar la ecuación diferencial de x en dt igual a f de x por g de t. Y dicen dx de un lado dt del otro, integramos respecto de x e integramos respecto de t. Esto es una mnemotecnia y está mal. ¿Ok? Está mal, porque pues esto es notación, no hay tal cosa como que cocientes diferenciales no es una derivada. No, es notación. Entonces eso de paso multiplicando en dx está mal. Integrar respecto de x de un lado y de t del otro es hacer dos operaciones distintas. Está mal. Pero es una mnemotecnia, esto nos lleva a la formulita. Entonces el cálculo simbólico es igual. Entonces, cuando estudian cálculo simbólico en ordinarias 1, esto lo deben de estudiar cuando estudian transformar a Laplace. Cuando estudian ese tema, les dicen, mira, la delta de Dirac en x, en el punto x o x0, es infinito cuando x es igual a x0 y 0 cuando x es distinto de x0. Y más aún te dicen, además, esta definición es parte de la definición y además la delta satisface que delta x0 por f de x es igual a f en x0. Satisface esas dos propiedades. Bueno, estas dos propiedades son incongruentes. Si estás definiendo esta función está bien definida, ¿no? Entonces, toma un valor infinito. Cuando estudian teoría de la medida, teoría de integración, pues uno estudia incluso valores infinitos, no importa, está bien definida. Pero esta función es cero en casi todo punto. Entonces su integral es cero. Y sin embargo me estás diciendo que vale f en x0, entonces esto es una contradicción. Eso está mal. Sin embargo, entendiendo la delta como la función mal definida, con estas dos propiedades es que llegan a esto, ¿no? Porque dicen, bueno, fíjate, si esto, aquí es phi, ¿vale? Dice, fíjate, si esto fuera la delta de Dirac, aquí está. ¿Sale? Si esto fuera la delta de Dirac, es esto. Y dices, ¿por qué es la delta de Dirac? Bueno, es que fíjate que como hay una singularidad en las derivadas, cuando x es igual a y, o sea, todas se van a infinito, cuando x es igual a y, y fuera de x igual a y todo es cero,
pues es esta, te dicen, ¿no? ¿Ok? Y de hecho, con esta la lleva, por eso hay que recordar sus cursos ordinarios, esto los lleva a mal concluir que también tiene esta propiedad. En el siguiente curso yo lo que hago es que les muestro que la delta es exactamente la que no tiene esta propiedad. Ajá. No es una función, pero esto sí se entiende en sentido de topología débil de estrella. Bueno. Entonces cuando dicen, ah mira, pero es un razonamiento que usan los físicos, muy bueno, ¿ok? Esto es como Street Fighting Mathematics. Son cosas, son conjeturas que los llevan a establecer ideas, ¿sí? Entonces dices, ah caray, pues mira, esto es la delta, entonces como que esto es f de x. Entonces parece ser que el tener una singularidad en la convolución ya no es, y que la convolución ya no sea una función armónica, parece ser que ese fenómeno o nos lleva a conjeturar que esa convolución es más bien una solución de Poisson y no de Laplaciana, no de la ecuación de Laplace. Ajá. Por eso es una idea puramente formal, no es riguroso. Pero ¿qué es lo que sigue? Pues pon la prueba. Si efectivamente es una solución, demuéstralo. Pues vamos a demostrarlo porque lo es. Efectivamente lo es. ¿Sí? Entonces, supuestamente estos plumines sí se ven. Esto sí se ve. Entonces, vamos a probar que esto es una solución. Aquí lo importante es cómo le vamos a hacer. Para derivar una integral, pues realmente no hay otro camino más que calcular el coeficiente Newton. Cuando es muy bien portada y todo, podemos meter la derivada, transporte de Reynolds, y el conjunto depende del parámetro con el que derivamos, lo que quieran. Cuando no tenemos las hipótesis, calcula el coeficiente Newton, toma el límite. Ni modo. Entonces, la conjetura, esto nos lleva a conjeturar, si quieren, de esto tenemos la conjetura de que U es solución de menos delta U igual a F. ¿Okay? Y efectivamente lo es. Sea F una función C0, C2 en R, con segundas derivadas continuas y soporte compacto. Sea U definida como el 1 ya la tienen en sus notas, es la convolución. Entonces, en cualquier dimensión, para n2, para n mayor o igual a 3, etc., U es de clase C2 en Rn y no más, no más. Aquí no está heredando la regularidad de phi. Phi es infinito. No, lo que vamos a ver es que más bien hereda la regularidad de F. Ajá. Y 2 menos delta U es F en Rn. ¿Ok? Entonces, para esta ecuación de Poisson, fíjense lo que pasa, que F sea C2 implica que U es C2. Ahorita lo van a ver, pero esta conclusión es por F y no por phi. Ajá, no es por phi. ¿Sale? Entonces lo que vamos a mostrar es que más bien las derivadas entran, pero entran ¿en quién? En F. Entran en F. ¿Sí?
¿Cómo que entran en F? Ahorita vamos a responder esa pregunta. ¿Ok? Demostración. Bien. Primero, observemos que si introducimos el cambio de variable, que si z es x menos y, entonces u de x es la integral en Rn de phi x menos y con f de y, y esto es igual a la integral en Rn de phi de z en f x menos z de z. ¿Ok? Y como la variable es muda, podemos escribir u de x igual a la integral en Rn de phi de y de fx menos y de y. Entonces, ¿qué hice? No hice más que un cambio de variable. Este cambio de variable tiene jacobiano menos 1 a la n, su norma, por lo tanto el valor absoluto es 1. Entonces, cuando usan cambio de variable, por eso no pasa nada, ¿no? Nada más intercambian los argumentos. ¿Okay? Esto, de hecho, es propiedad conocida de convoluciones. La convolución es conmutativa. Ajá. La convolución de f con g es lo mismo que g convolución con f. ¿Sí? Es lo que estoy usando. ¿Va? Ok. Este es el gran truco. Porque ahora fíjense, si antes la carga de la derivada, ese era el problema antes. Si queríamos derivar esta, teníamos que derivar a fuerzas phi. ¿Por qué? Porque f dependía de y. Meter la derivada, cualquier derivada, aquí, iba a meterse a fuerzas en phi, ¿no? Porque la derivada es respecto de x, aquí no pasa nada. Pero al hacer este cambio dices, ya le pasé la carga de la derivación a f. Esto sigue teniendo una singularidad, no me importa. Van a ver que no importa. El gran truco de la prueba era este. De aquí en adelante son cuentas que, señores, vamos a tener que hacer. ¿Sale? Entonces, vamos a ponerle a esto 1. ¿Ok? Para probar que 1 es una función con segundas derivadas continuas, primero calculamos el coeficiente de Newton. ¿Sí? Entonces, el coeficiente de Newton es U en X más H e I menos U en X sobre H. Y esto es integral en Rn de phi de y por f
en x más h de y menos y menos f de x menos y sobre h de y. Entonces imaginarán que voy a hacer el mismo tipo de prueba que cuando el regularizador. La diferencia es que nosotros nos agarramos de que el regularizador era súper bien portado. Y por lo tanto era en particular a Lipschitz, ¿se acuerdan? Aquí voy a usar no necesariamente eso. Voy a usar más bien que F es uniformemente continua sobre compactos. Y ese es para probar continuidad, para probar, sí, también continuidad de la convolución y diferenciabilidad de la convolución, o de una integral que depende de un parámetro, vean el curante, volumen 2. Para probar eso se necesita convergencia uniforme, ¿sí? Continuidad uniforme, en particular, convergencia uniforme que viene heredada por la continuidad uniforme del integrando respecto a alguna de las variables, ¿sí? ¿Está bien? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, a esto le ponemos 2. Y esto es para h distinta de 0, y donde EI es el iésimo vector canónico en R. ¿Sí? Bien, por teorema del valor medio en varias variables, por teorema del valor medio en varias variables que ya hemos usado otras veces, en varias variables, tenemos que f en x más h en y menos y, f en x más h en y menos y, menos f de x menos y, esto es igual a f xy en x más h teta e y menos y con h. ¿Sí? ¿Ok? Aquí mucho cuidado, El teorema, si ustedes tratan de escribir el teorema de varias variables, el teorema del valor medio en varias variables, si ustedes creen que es ese, están equivocados, Ese no es el teorema de varias variables del valor medio. Ya lo hemos usado esto varias veces, Es como si yo estuviera aplicando el teorema del valor medio en una variable, es como si lo estuvieran aplicando en una variable, pero al incremento, estoy haciendo el incremento en una de las, ¿cómo se llama? En una de las entradas, porque esto en sí está dependiendo de x y de y. Que es lo mismo que aplicar el teorema del valor medio correctamente. El teorema del valor medio no se vale así, se vale en emparejamiento en términos de producto interno. Les pido que lo revisen. Pero este paso ya lo he usado varias veces. Bueno, entonces, esto es para algún teta, para algún teta mayor a 0 y menor a 1. ¿Sí? Por lo tanto, la integral se escribe como
la integral en Rn de phi de y por f en x más h e y menos f en x menos y sobre h respecto de y igual a la integral en Rn de phi de y de fxy de x más teta h e y menos y respecto de y. Ajá. Esto le ponemos 3. ¿Sí? Bien, ahora, como la función f es continua y con soporte, de hecho es con segundas derivadas continua y con soporte, C2, 0 en Rn, las integrales anteriores, se reducen a integrales sobre algún compacto. Por ejemplo, alguna bola. De hecho, hay una bola. Que le vamos a poner B, que es la cerradura de alguna bola centrada en 0. ¿Sí? Y R es suficientemente grande. ¿Sale? Aquí mucho cuidado porque esto está considerando que la X está fija, ¿Sale? Queremos ver qué es diferenciable en X. ¿Sí? Queremos ver qué es diferenciable en X. Entonces, la X está fija. Este compacto depende de X. No lo estoy poniendo, pero depende de X, esta bola. En sí, ¿quién es? Lo que pasa, esto tiene soporte. Nada más que el soporte no es el soporte de F, es una traslación del soporte de F. Ajá. De hecho, lo podrían caracterizar como X más teta h e y, ¿ok? Menos el compacto, algo así más o menos. ¿Sí? Pero es un compacto, o sea, el soporte de esto no es más que una traslación del soporte de F, eso es a lo que me refiero. Ajá. Por eso es que depende de X. Pero no me importa, esto es para cada X fija, quiero ver qué es diferenciable en X. ¿Sí? ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que entonces U en X más H e Y menos U en X sobre H lo podemos escribir como la integral sobre la bola de phi de Y de F en XY en X más teta H e Y menos Y de Y distinto de 0. Y eso es 4. Bien, entonces lo que queremos estimar es lo siguiente. Queremos estimar lo siguiente. U en X más H e Y menos UX sobre H menos la integral sobre la bola de phi de Y por fxy, x menos y de y. ¿Por qué quiero estimar eso? Eso se los recomiendo siempre. Cuando quieren calcular la derivada de una integral,
que no satisfaga las hipótesis usuales de suavidad, o para aplicar, meter derivada o transporte Reynolds, tienen que tener alguna idea de quién es la derivada. Entonces, con el truco inicial de hacer la conmutatividad de la convolución, es decir, de pasar del shift, pasárselo a la f, uno dice, bueno, tal vez lo que sí es cierto es que la derivada entra en f. Entonces lo que queremos probar es esto, queremos ver si es cierto esto, por lo tanto queremos estimar esto, ¿no? Este es nuestro candidato a derivada, es lo que estoy diciendo. ¿Sí? ¿Sale? Ok. ¿Quién es eso? Según los cálculos que acabamos de hacer, esto es la integral sobre la bola de phi de y de fxy x más θ h e i menos y de y menos la integral sobre la bola de phi de y de fxy x menos y de y, ¿no? Agrupamos y esto es igual a la integral sobre la bola de phi de y de fxy de x más θ h e i menos y menos f xy de x menos y de y. ¿Ok? Y esto es 5. ¿Va? Entonces ahí se puede ver sobre a quién le vamos a dar condiciones para asegurar, o quién es la que debe tener la regularidad suficiente, mejor dicho, para asegurar que eso lo puedo estimar, lo puedo hacer mejor o menor que epsilon. Pues es la derivada de f, ¿no? Respecto a xy. Fíjense, debe haber algún argumento de continuidad, porque si h tiende a 0, esto tiende a esto, la f es continua. Nada más que no puede ser continuidad a secas. ¿Por qué? Acuérdense, el problema de la continuidad a secas es que me va a asegurar que esto es menor que epsilon, ¿ok? Siempre que la distancia entre esto y esto sea menor que cierto delta, pero ese delta usualmente depende del punto donde estás parado. En este caso x, y no nada más x, y. La x está